Entonces estos combinadores, el primero tiene este símbolo y se llama o sirve para alternativa. ¿Alternativa de qué? Alternativa entre reglas. Por ejemplo, este símbolo S aquí tiene varias opciones, ¿no? Bueno, tiene 4 reglas aquí. Entonces, este combinador de alternativa va a servir para manejar justamente eso, diferentes opciones de una misma regla, bueno, de un mismo símbolo no terminal. Este símbolo S tiene 4 reglas y voy a poder manejar esas 4 reglas con el combinador de alternativa. El segundo dice secuencia. Este asterisco me va a servir para manejar todos los diferentes símbolos que pueda tener en el lado derecho. Ustedes saben que en los lados derechos hay mucha diversidad, puede ser cualquier combinación entre terminales y no terminales. Eso se va a poder manejar con este segundo combinador llamado de secuencia. Y el tercero lo vamos a ver posteriormente, pero dice, sirve para cambiar el tipo de resultado. Por el momento no vamos a ver pesos, sino alternativa y secuencia. Bien, ¿cómo es la definición? Aquí están las definiciones de ambos. No sé si han podido ver. Alternativa, dijimos, sirve para 2 o más reglas de producción del mismo símbolo no terminal. Entonces, en la definición, fíjense, recibimos como entrada un parser, un segundo parser, y la entrada por defecto que está aquí, que corresponde a este tercer parser. Es por eso que recibimos un parser P, un parser Q y la entrada. Y la idea, en este caso, es que vamos a ejecutar ambos con la misma entrada. P con toda la entrada, el parser P con toda la entrada y el parser Q con toda la entrada. Y ustedes saben que los resultados son listas, entonces el resultado final es concatenar las dos listas, sabiendo que generalmente una de ellas va a dar error o va a dar vacío. Entonces, por eso es una alternativa, o hacemos esta regla o hacemos esta otra, ¿no? Esta o esta, o digamos esta o esta, esta o esta. Eso es lo que hacemos. En cambio, el segundo combinador tiene que, como su nombre lo dice, combinar, por ejemplo, este símbolo A y luego este B, y luego este B, y así sucesivamente. Entonces, hace uno por uno y va uniendo los resultados. ¿Cómo lo hace? Aquí está la definición. Recibimos un primer parser donde la salida es una función. Recibimos un segundo parser donde su salida es de tipo B. Y el último donde la salida final es de tipo A. No es casualidad que tengamos aquí la función B en A. No es casualidad, porque B es el tipo de la salida de este parser y A es la salida final. Entonces tenemos aquí el primer parser P, el segundo parser Q y la cadena de entrada. Y lo que hacemos, esto comienza aquí, ejecutamos el parser P con toda la entrada. Y eso nos va a dar como resultado, dice un F, y S, que sería el resto de haber ejecutado el parser P con toda la entrada. En un segundo paso ejecutamos el segundo parser Q, pero ya no con toda la entrada, sino con lo que quedó, en este caso IS. El resultado de eso va a ser un X y el resto de la cadena de entrada, ZS.
En base a los dos parses que hemos ejecutado, ahora producimos un resultado final que va a combinar ambas partes, que ambos árboles. ¿Cómo los va a combinar? Mediante la función f, que es decir, como parámetro x, donde x es la salida del segundo. Y el resultado final, entonces, es la aplicación de la función con el resto de la cadena de entrada. Parece complejo, pero en el fondo lo único que estamos haciendo es ejecutamos esto y luego esto y unimos los resultados. Eso estamos haciendo y así sucesivamente. Bien, después han debido leer un poco la especificación también de cómo son los combinadores que tienen prioridad, fíjense. Aquí está, ¿no? La prioridad quiere decir que el asterisco tiene la secuencia mayor prioridad que la alternativa. Bien, ahora veamos un ejemplo ya concreto de cómo nos serviría el uso de estos combinadores más las funciones elementales. Entonces aquí está un ejemplo. Fíjense, tengo una gramática con varios símbolos no terminales, por ejemplo S, A y B, y las reglas respectivas para S, para A y también para B. El primer paso es construir los data types. A ver un momentito esto. Ya, sigamos. Los data types construimos entonces tanto para S, para A y para B. Aquí no hay ningún problema, esto es lo que siempre hemos hecho. Y el tercer paso ya es la construcción del analizador sintáctico. Por el momento solo vamos a ver lo que está con rojo. Entonces el parser para S dice es primero el símbolo A, terminal y A no terminal. Entonces, como tenemos un símbolo terminal, vamos a utilizar la función símbolo, que es parte de las funciones básicas. Fíjense, cuando solo tenemos un terminal, símbolo. Cuando tenemos secuencia de terminales, token. Cuando tenemos epsilon, vamos a usar subsímbolo. Entonces aquí está, símbolo A, seguido de, entonces utilizamos el combinador parser para A, porque A tiene su propio parser, o va a tener. Y la alternativa, aquí está, tenemos esa alternativa. En un ratito lo voy a borrar todo esto para que no les confunda, ¿listo? Si no, les va a confundir. Porque se combinaron pesos todavía no hemos usado. Lo usamos.
Bien, entonces ya sin eso vamos a poder ver de forma más clara solo utilizando los dos primeros combinadores. Bien, ahí está. Entonces, fíjense, S tiene tres reglas. Entonces, cuando voy a construir el parser, aquí está PS, por darle un nombre, ustedes pueden darle cualquier nombre, va a ser igual a la primera opción O y O. Entonces, dos veces la alternativa. Luego, cuando construimos para A, también tiene tres reglas, entonces parser para A es igual y dos veces la alternativa. Y para B, parser para B es igual y como solo tiene dos reglas, tiene solo una vez que se aplica la alternativa. Luego, tengo que ver los respectivos lados derechos de cada regla de producción. Entonces, tenemos la primera opción que decía tiene un terminal y un no terminal. El terminal se simboliza con símbolo, entonces símbolo y A, porque A es el terminal que tenemos. Seguido de parser para A, una llamada a la función de parser para A. La segunda opción, la alternativa, tenemos no terminal, terminal, no terminal. Entonces, este B tiene su propio parser, entonces parser para B, seguido de symbol B, seguido de parser para B. La tercera opción es una regla de S produce epsilon, entonces utilizamos la regla o la función succeed. No vamos a usar epsilon porque epsilon no devuelve nada. Luego parser para A tiene tres opciones, como dijimos. El primero, solo un terminal, entonces símbolo A. La segunda opción tiene terminal, no terminal, entonces símbolo B, seguido de parser para A. La tercera opción son tres símbolos terminales. Podríamos decir símbolo C, seguido de símbolo B, seguido de símbolo C, pero mejor utilizar directamente token con la cadena correspondiente, en este caso CBC. Finalmente, el parser para B, que tiene terminal, no terminal, terminal. Entonces tenemos símbolo B, seguido de parser B, seguido de símbolo B. Y finalmente, la última regla, solo un símbolo, entonces son símbolo A. Entonces, este es nuestro analizador sintáctico ahorita en su primera versión, pero aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien se imagina? A ver, el problema es que tal como está este analizador sintáctico no devuelve nada. Y lo que yo quiero es de lo concreto a lo abstracto. O sea, la respuesta por defecto debería ser un árbol. Y dada la situación como está en este momento, no devuelve nada. Es por eso que no está completo, ¿no? Y aquí lo que he borrado es lo que completaría, pero todavía no quería mostrarles eso. Simplemente aquí está la estructura básica. El siguiente paso es con la ayuda del tercer combinador, es decir, pesos, poder devolver los resultados que yo quiera en mi analizador sintáctico. Pero ¿se entiende cómo se ha construido esto? ¿O no? ¿Siguen en línea o ya no? Sí se entiende. Bien. A continuación, por favor,
Ahora leemos lo que es el tercer combinador, es decir, pesos. Desde esta parte que dice además, ¿no? Todo esto hasta el final, y vemos también la definición que está un poquito arriba. Pues quiero que lea un poquito hasta antes del ejercicio 3.4. Desde aquí. Y la definición, no se olviden que está en esta parte, ¿no? Aquí está la definición para que ustedes puedan revisar. Ya, a ver, adelante entonces. Resultado cuando estamos procesadores sintácticos. Porque no se olviden que la salida por defecto de un analizador sintáctico es un árbol. Entonces recibo la cadena, analizo la cadena y devuelvo como resultado un árbol de derivación equivalente a la cadena original. Bien, entonces aquí está la definición, dice, recibo una función, no un parser. Primero una función, luego un parser y finalmente el parser final. El resultado del primer parser es la entrada a la función y el resultado final corresponde con los resultados de la función. A ver, ¿cómo se ejecuta esto entonces? A ver, ¿podría analizar? ¿Alguien podría explicar un poquito qué significa todo esto? A ver, ¿han leído aquí? A ver, todo comienza con que recibimos, fíjense en la definición, una función, un parser y la entrada por defecto, es decir, la cadena de entrada. Y se comienza ejecutando el parser con toda la entrada. El resultado de eso nos devuelve Y y el resto de la cadena de entrada. Y el resultado final es aplicar la función que habíamos recibido con ese resultado, entonces f de y. Y ahí está el cambio de resultado. Ahí está el resultado que vamos a devolver, f de y. Y el resto de la cadena de entrada. Ahora, en la práctica, ¿cómo aplicaríamos esto? En la práctica tenemos necesariamente que utilizar el combinador, es decir, tenemos que tener delante de cada regla, de cada alternativa, el nuevo combinador. Entonces tenemos en cada regla de producción tenemos pesos. Succeed no necesita, pero los otros símbolos o las otras reglas sí. Entonces, delante de cada regla vamos a poner pesos. Vuelvo a repetir, el único que nos necesita esto es succeed. Después el resto de las reglas sí necesita. Bien, una vez que hemos puesto los combinadores, vamos a guardar un espacio
siguiente paréntesis, que es el espacio reservado para devolver el resultado que queremos. Listo. Los paréntesis. Luego, dentro de los paréntesis, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recibir primero las respuestas. Por ejemplo, la aplicación de este primer parser nos va a dar como resultado algo, digamos un P. Y el resultado de esta segunda parte nos va a dar otro resultado, digamos Q. Y luego esta flecha nos va a devolver el verdadero resultado ahí adentro. Aquí en la segunda regla tenemos tres opciones, entonces nos devuelve al P, el primer resultado, Q el segundo resultado y R, digamos, el tercer resultado. Luego la flecha para tener la respuesta definitiva. Succeed no necesita, luego aquí tenemos símbolo A, es un solo parser, entonces digamos P. Podrían ser otras letras como A, B, C, X, Y, Z, etc. No hay problema. En la siguiente regla tenemos dos, símbolo B y parser para A, entonces recibimos dos parámetros, P y Q. Y finalmente la última opción para A, recibimos una respuesta que sería P. Para B, la primera regla recibe tres cosas, entonces P, Q y R. Y finalmente la última recibe P. Bien, hasta ahí entonces tenemos como resultado de haber hecho todo esto. Ahora, el último paso corresponde con el devolver el resultado que yo quiero. ¿Qué quiero devolver por defecto? Árbol. Entonces, viendo esto, la primera regla A terminal y A no terminal corresponde con esto. Entonces yo debería devolver aquí S1, el constructor, pero S1 tiene un parámetro que corresponde con lo de A, entonces corresponde con el resultado de parse para A, que en este caso concreto sería Q. Entonces S1Q es el resultado que yo estoy devolviendo en la primera regla. Segunda regla, S2, entonces debo devolver S2, y S2 tiene dos argumentos, ¿no? Que corresponden con el primer símbolo no terminal y el segundo. Nos corresponde este y este, que sería en este caso P y R. P y R. Tercer caso, esta regla de epsilon, y el resultado que se debe devolver es solo S3. Entonces, succeed S3. Bien, hemos terminado para S, ahora pasamos para A. En el caso de la primera regla se debe devolver a 1. Fíjense que en este caso P no interesa directo.
A1. Segunda regla, se debe devolver A2 con un argumento que sería la respuesta de parser para A. Entonces, A2. ¿A2 con qué? A ver, díctenme ustedes. A ver, Con Q. con Q. A2, Q. La tercera regla para A, la respuesta es solo A3 porque es puro terminales. Entonces, A3. Bien, hemos terminado para A, ahora pasamos para B. Y en este caso, primero B1, pues las respuestas B1. ¿Y cuál sería su argumento? A ver. ¿B1 con qué? Con Q. Exacto, con Q. Y finalmente la última regla, el resultado es B2. Ahora sí, mi analizador sintáctico está completo. Devuelve algo, la salida por defecto, que es el árbol de derivación. Y esta parte que está entre paréntesis, antes de los combinadores pesos, se llama función semántica. Casualmente comparte el mismo nombre que la función semántica que ya habíamos visto antes, que era ir del árbol a la cadena, ¿no? Cuando usábamos los case of, etcétera. Eso también se llama función semántica. Y aquí también estos que están dentro de los paréntesis se llaman funciones semánticas. No se van a confundir con los términos. Son dos cosas. Es la misma palabra o el mismo signo para dos cosas diferentes. Tienen que aprender a distinguir de acuerdo al contexto en el que estamos usando. Bien, ese es entonces nuestro analizado sintáctico para esta gramática. No se olviden, necesitamos los data, porque esa es la primera salida por defecto. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Inge, Sí, disculpe, ¿puede volver a repetir de función semántica? Me cortó el internet, por favor. ya. Esto que está entre paréntesis se llama función semántica. Y entonces cada regla tiene su función semántica, ¿no? Menos subsigno. Y la función semántica, ya habíamos usado el término función semántica antes, que era cuando íbamos de un árbol a lo concreto, a la cadena. Entonces ustedes tienen que saber distinguir, les dije, de acuerdo al contexto, a qué función semántica nos referimos. A estas que están en los parsers o a las otras que no tienen nada que ver con el parser, ¿no? Eso es lo que se dijo. Bien, algo más. Esto que está con verde, en cualquier momento podemos cambiar, respetando todo lo demás, sin cambiar el resto, y devolver un resultado diferente. No se olviden, la salida por defecto es un árbol de derivación, como está aquí. Pero si yo no quiero árbol, por ejemplo, quiero devolver cuántas as tiene mi cadena, entonces voy contando las as. Y en vez de lo que está en verde,
voy a devolver el número de As, por ejemplo. Entonces yo puedo cambiar el tipo de resultado gracias a estas funciones semánticas y al combinador pesos. ¿Quieren que hagamos eso más? Cambiar a otros resultados. Sí. Ya, entonces procedemos a borrar todo esto está con verde, porque les dije, todo lo demás se conserva, solo se va a cambiar el tipo de resultado, entonces todo lo que está con verde, cambiamos. Y ahora mi analizador sintáctico, aparte de que hace todo el análisis, me va a devolver otro resultado diferente. Bien, todo se conserva. Entonces, otro resultado. Quiero devolver cuántas As tiene mi cadena, porque esto produce secuencias de As veces eso. Entonces, quiero contar cuántas As tiene. Entonces, analizo regla por regla. Primera regla, ¿cuántas As tiene esta regla? Una, ya hay directamente una. Pero no se olviden que esta A, que es no terminal, puede producir otras As. Entonces voy a decir 1 más Q, donde Q es el número de As que se va a devolver después de analizar todo esto. Siguiente regla, la segunda para ese. ¿Cuántas As tengo? Aquí no tengo ni una, pero esta B puede producir A, esta otra vez puede producir A. Entonces la respuesta aquí es P, todo lo que produce P, más todo lo que produce R. Siguiente regla, la tercera, S produce epsilon. Entonces, aquí no se devuelve ninguna A, por lo tanto mi respuesta es 0. Pasamos para A. La primera estrictamente produce una A, entonces la respuesta es 1. La segunda, aquí tengo B, pero esta A puede producir más A, entonces la respuesta aquí es Q. Todo lo que puede producir. El segundo símbolo no termina. Tercera regla, CBC. No hay ni una A ahí, entonces mi respuesta es 0. Pasamos a B. 0, 0 aquí, pero este puede producir alguna A, entonces mi respuesta es Q. Y finalmente la última regla produce estrictamente una A. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Se entiende que ahora solo cambiando la parte verde puedo cambiar el tipo de resultado. Sí, se entiende. Muy bien, entonces ahora ya sabemos cómo construir nuestros primeros analizados sintácticos. Podemos ya partir haciendo algunos ejercicios que tenemos aquí. Miren, 3.4, 3.5. Les aconsejo que hagan, que intenten hacer, siempre es bueno. Y hay también un ejemplo que se llama emparejamiento de paréntesis. Analícenlo, ¿no? Tenemos la clase asíncrona del día viernes y lo vean también hasta estos ejercicios. Entonces, y esto vamos a avanzar ya la próxima semana. Más combinadores. ¿Está bien?